Amén. He titulado esta porción o este capítulo, La fe sin obras es justificación. Porque sabemos que muchos, como mencionó nuestro hermano, que muchos quieren pensar que tienes que justificarte con tus obras, justificarte arrepintiéndote de tus pecados y citando, torciendo la porción de Santiago capítulo 2. Si quieren ir ahí conmigo, vamos a leer esa porción en Santiago capítulo 2, James chapter 2. Vamos a leer esa porción porque todo lo que vamos a ver aquí en el capítulo 3 de Romanos y capítulo 4 no es nada nuevo para nosotros. Pero quiero aquí leer esta porción de Escritura explicando cómo es que es incorrecto aplicar las obras para la salvación, cuando bien claro en el libro de Romanos, no somos justificados por fe, justificados solamente por creer. En Santiago capítulo 2, versículo 19, dice, ¿tú crees que hay un Dios? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo a Isaac sobre el altar? Y acá hay mucho aquí también de descifrar aquí, porque muchos dicen, no, tú crees en Jesús, crees en Dios, pues también los demonios creen. Pero aquí no está hablando de eso, ellos no tienen fe. Solo creer en Dios no es que tienes fe de salvación y por no tener obras, entonces algo que es incorrecto o algo está torcido. No, aquí está hablando solamente de esa creencia de Dios, porque todos saben quién Dios es. Y también algo erróneo que he escuchado, gente decir que podemos perder la salvación porque Lucifer se rebeló contra Dios y se fue lanzado del cielo. Pero no, Cristo no murió por los ángeles. Eso no tiene nada que ver con la salvación. No porque Lucifer se rebeló contra Dios, nosotros podemos sacarnos de la salvación, sacarnos de la mano de Dios, contrario a lo que ya vimos en Juan 10, de que nada te puede arrebatar de la mano de Dios. Es muy claro eso. Dice aquí que sin obras es muerta. Pero fe todavía es fe, aunque sea muerta. Entonces, eso no es algo torcido o incorrecto. Así que una fe sin obras es muerta, entonces ya no es salvación, no todavía es fe. Algo muerto todavía existe. Un perro muerto todavía es perro, aunque esté muerto. La fe no salva, entonces fe sin obras sí es muerta, pero todavía es fe. Y es una fe que salva, si es una fe entendiendo el evangelio correcto y poniendo tu fe en Jesucristo. Pero aquí está en el verso 21. Donde algo que ellos ignoran, gente ignoran, que quieren decir, no, si no tienes obras, tú eres salvo, porque la fe sin obras es muerta. Mira lo que dice el verso 21, dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Aquí no está hablando de la fe que salvó a Abraham, porque allí no es cuando fue justificado. Si van conmigo a Génesis capítulo 15, vamos a leer cuándo fue Abraham justificado. En Génesis 15, versículo 6 dice, y creyó a Jehová y él se lo contó por justicia. En Génesis 15. ¿Cuándo fue que Abraham sacrificó a Isaac? En Génesis 22. Entonces esto fue antes. Entonces no es que esto no está hablando sobre la salvación, está hablando de algo diferente. Y algo también interesante, hablando sobre la circuncisión que hemos estado mirando aquí, sobre los gentiles, sobre los judíos, de la circuncisión. En Génesis 17, después de que ya fue justificado, fue cuando fue circuncidado a Abraham. Entonces ambos no tienen nada que ver con la salvación, ambos no pueden ser usados como ejemplos de que tenemos que añadir a la salvación, tenemos que probar la salvación, no hay necesidad de nada, porque bien claro vamos a mirar este capítulo, no hay nada aquí que enseña que tú tienes que probar que eres salvo con tus buenas obras, con la circuncisión o la ley de Dios que pueden ser comparados en esa misma manera, es lo que está hablando, nada de eso es necesario para ser salvo, no arrepentimiento. Vayan conmigo a Hechos capítulo 20. En Hechos capítulo 20, otro verso que mucha gente tuerce para enseñar de que tienes que arrepentirte de tu pecado para ser salvo y es incorrecto. Nuestro hermano Ricardo ya mencionó que el arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio. Si es cambio, no es cambio de ser pecador a no ser pecador, porque eso no es posible. Y ya miramos aquí en este capítulo bien claro, todos somos pecadores. No hay justo ni ningún uno. Entonces, ¿cómo podemos enseñar eso en una falsa vez? Pero aquí hemos Hechos 20, capítulo 21, dice, testificando a los judíos y a los griegos arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. En inglés dice repentance towards God, o arrepentimiento hacia Dios. Entonces, ¿en qué te estás arrepintiendo? Estás cambiando tu mente, dándote vuelta de confiar que tus obras te están salvando, porque no pueden, y de confiar que tu fe, tu creencia en el sacrificio de Cristo, eso es lo que te salvó. Eso es lo que pagó por tu pecado. Y dice arrepentimiento hacia Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos salva. Eso es en lo que tenemos que confiar. Vamos atrás a Romanos capítulo
capítulo 3, pero aquí en la primera parte habla que qué ventaja pues tienen los judíos, porque ya miramos el capítulo 2, enfocando a los judíos, en que ellos también, siendo religiosos, la religión no te salva, tratar de guardar la ley no te salva, y en el capítulo 1 vemos que también los griegos, los gentiles, la gente del mundo hoy en día, ellos ya están condenados, y ellos se van en el pecado, y tienen condenados, tienen la condenación del infierno, pero capítulo 2, los judíos no son libres de eso. No porque son religiosos, si fingen religión, porque vemos que ellos también juzgan, igual como los fariseos hoy en día que juzgan a la gente, pero en su corazón están malos, porque el tratar de guardar la ley no te va a salvar, el tratar de tener normas religiosas no te va a salvar, porque muchas denominaciones pentecostales, adventistas, se miran bien, se visten bien, parecen a nosotros, pero no leen la Biblia con nosotros. Según ellos usan la Biblia, creen en Dios, pero no, nada de lo que enseñan es de la Biblia, es contrario, y específicamente todo lo que miramos aquí. Y nuestro pastor predicó un buen mensaje hace una semana sobre esta doctrina de arrepentimiento de pecados. ¿Y por qué es tan importante no tener eso en los tratados? Cuando pasamos tratados, eso no es necesario y confunde a la gente. Y mucha gente se ponen en pleitos, en discusiones, en debates sobre qué significa arrepentimiento. Muchas personas bautistas también que quieren enfocarse en enseñar que es necesario predicar el arrepentimiento de pecados. Y usan ejemplos, cualquier ejemplo que pueden usar, y nosotros en el otro lado enseñando que no es necesario. Y he visto personas debatir, platicando sobre esto, y que tú me malentiendes, tú estás torciendo mis palabras, pero yo creo que lo más importante es entender o pensar qué es lo que piensa una persona incrédula. ¿Qué es lo que piensa una persona en el mundo que traemos la Biblia? Cuando ellos miran, arrepiéntete de tus pecados, ¿qué piensan ellos? Porque los bautistas de cualquier denominación se pueden argumentar de sus creencias, doctrinas. No, que el evangelio es para los perdidos. El evangelio es para el mundo. ¿Qué creen ellos? Y vamos a ver, y me gustaría a mí o a alguien hacer será un video, una entrevista, como hicimos en el hermano Luis, en el documental sobre el evangelio. Yendo en la calle, platicando con la gente, preguntando, ¿qué tú crees que significa arrepiéntete de tus pecados? Porque muchos predicadores quieren debatir sobre qué. No importa lo que debaten, ¿qué creen ellos? Porque es lo que miramos nosotros cuando vamos de puerta en puerta. Pero me gustaría tener un video mostrando y que de la gente de su propia boca, gente perdida, gente en el mundo, gente que no salva, que dice, no, arrepentirte de pecado significa cambia tu vida. No, tengo que dejar de pecar, tengo que empezar a ir a la iglesia, a limpiar mi vida, a ser religioso. Eso es lo que ellos piensan. Y aquí tengo un panfleto, es Juan y Romanos, y aquí bien en error explica el arrepentimiento de pecados malo. Y la cosa que también en lo que confunden a la gente, porque una porción de aquí dice no, que es un regalo, es gratis, solamente por fe, no por obras, pero en la siguiente página menciona que tienes que arrepentirte de pecados. Lea así, te lo voy a leer, porque en nuestro pastor no tengo aquí un tratado de los Chick Tracts, porque es algo muy popular y nosotros sabemos que son malos. Muchos no entienden por qué, pero como dije, cuando una persona ve eso allí atrás del tratado, se confunden. Le dicen, no, pues tengo que cambiar mi vida. Aquí dice, por lo tanto, Dios puede ofrecer gratuitamente el perdón de los pecados a todos, mas el don de Dios es vida eterna en Jesucristo el Señor. Y dice, buenas obras no son necesarias para tener vida eterna porque es un regalo. La salvación del pecado es por la gracia, por medio de la fe, nada más, nada menos. Y luego sigues leyendo unos párrafos después, dice, recibir la salvación requiere arrepentimiento y fe. Así es como muchos dicen, es arrepentimiento y fe. Simplemente citando arrepentimiento solamente y ellos piensan que lo están usando bíblicamente, pero no. Cuando ellos se refieren a arrepentimiento y fe, están mencionando el arrepentimiento equivocado, porque dice, el arrepentimiento es estar de acuerdo de Dios con acerca de nuestro pecado, debes estar arrepentido por tus pecados y pedir perdón al Señor Jesucristo. Entonces, hablando que dice la fe es algo más que el asentimiento intelectual, es una transferencia de confianza y es una manera que ellos, en una manera subtle, no sé si sutil es la palabra correcta, sutil, atacar en la doctrina de solo fe, de que no es un asentimiento intelectual, en que nadie enseña eso.
cuando nosotros predicamos el evangelio, sé que hay gente que predican el 1, 2, 3, repite después de mí, no es un evangelio claro, un evangelio nada más agarrando números, pero eso dice, no, pues no solamente es fe. Entonces aquí sutilmente están atacando la Biblia en la doctrina clara y plena y sana de que solamente es creer para recibir salvación. Y por eso esto es malo, por eso esos tratados no los pasamos, los rompemos, tiramos a la basura, no queremos nada ver con eso, porque confunde a las personas. Nuestra meta es alcanzar a los perdidos, predicar sana doctrina, predicar el evangelio claro, y esto es contrario. Entonces no importa cuántos pases, la gente va a estar confundida, ¿no? Y por eso es erróneo eso. Y menciono todo eso porque aquí en Romanos 3, versículo 10, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y muchos dicen, no, es el camino de Romanos, allí está, es ese arrepentimiento, pero reconocer que eres pecador no es el arrepentimiento de pecados que ellos mencionan, porque nosotros predicamos eso. Es necesario entender y creer que tú eres pecador, que mereces el infierno, la mala noticia. Es necesario para entender la buena noticia, pero la doctrina de ellos de arrepentimiento de pecados, eso no es. Pero como mencioné antes, si solo reconocer que eres pecador es el arrepentimiento, entonces ¿qué tal el arrepentimiento del salvo, que sí es necesario en tu vida? Cuando un hermano tuyo está en pecado y quiere reprenderlo, enseñarle, y dice, oh, yo reconozco que estoy en pecado. Pues eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es cambia, deja de pecar, deja ese pecado grave. Entonces por eso es erróneo en la manera que ellos mezclan esas palabras, porque no está de concuerdo con la Biblia, y es algo que es bien claro y es lo que predicamos. Aquí lo vemos en Romanos 3. Romanos 3 bien claramente enseña de que todos somos culpables. Romanos 1 miramos todos los gentiles, todos los del mundo, y vemos los réprobos, la gente que se llevan al pecado tanto que son rechazados por Dios. Y luego capítulo 2, los judíos también, no importa qué tan religiosos sean, tienen pecado, son pecadores. Todos necesitan a Jesucristo. Todos necesitan el evangelio. Que dice versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Entonces no hay ninguna excusa, no hay ninguna manera, no hay ningún shortcut, ningún cheat code de llegar a la salvación. No, es simplemente en Jesucristo. Entonces no hay ninguna otra manera. Versículo 8 dice, ¿y por qué no decir como somos defamados? Y algunos afirman que decimos, hagamos males para que vengan bien, la condenación de las cuales es justa. Aquí es mucha gente, nos malentienden, los mal caracterizan en enseñar una vez salvo, siempre salvo. Porque ¿qué es la conclusión simple? Si Cristo murió por todo tu pecado, Cristo te perdona tu pecado, te da su justicia, la justicia de Dios, entonces no importa nada que hagas, si tú pecas, tu pecado, tú estar sin pecado no te salva. La justicia de Cristo. Nuestro pastor usó el ejemplo con sus hijos aquí con el manto, y vamos a verlo más acá, pero Cristo es tu justicia. Cristo es el que te salvó, no tú mismo. Y ya sabemos de Hebreos 12 que Dios castiga a sus hijos. Entonces no es que somos libres de consecuencia, no es que, como dice allí, menciona que gente nos mal habla, que estamos enseñando y dando una licencia para pecar. No hay nada de licencia para pecar. Y es bien claro de toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, cualquier persona que se llama hijo de Dios, que es parte de su familia, si peca contra Dios, Dios te castiga. Es claramente casi toda la historia de la Biblia, es todo lo que vemos. Nuestro pastor está predicando a través del libro de Ezequiel. ¿Y qué es lo que vemos en Ezequiel? Juicio, 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 juicio al pueblo de Israel por pecar contra Dios. Entonces lo que pasa, ¿qué pasa con un cristiano que peca? Dios te va a juzgar. Hay juicio, no hay nada de licencia de pecado, eso no existe y nadie enseña eso. Y esa segunda porción, quiero ver, vamos conmigo a Lucas capítulo 1, porque en ese mismo tema sabemos que todos somos pecadores, todo es pecador, los judíos, los griegos, y quiero mencionar, como estamos en el libro de Romanos, explicar bien rápidamente, porque hay un grupo de personas, los católicos. Yo crecí católico, yo soy de México. México es casi 100% católico y todos nos topamos con católicos tocando puertas, predicando el evangelio. Pero una persona que también es pecadora es María. Entonces María no es excluida, porque en el libro de Romanos, libro escrito a la iglesia en Roma, según ellos es la católica, pero no, esto no fue escrito a la iglesia católica, aunque ellos son reprobados o atacados con esta doctrina, porque es malo. María no fue sin pecado.
aquí bien claro, cuando dice que todos son pecadores, incluye a María. Ella fue sin pecado cuando dio luz a nuestro Jesús, pero no, ella fue pecadora. Aquí vemos en este pasaje, en Lucas 1, vamos a empezar en el versículo 41 al 47, dice, aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde es esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque he aquí, tan pronto como llegó la voz de la salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Aquí versículo 46, 47. Entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocijó en Dios, mi Salvador. Jesucristo es el Salvador de los griegos, los judíos, de todo mundo, y también incluyendo a María. Entonces ella no es excluida. Claramente aquí en Romanos 3, todos son bajo pecado, incluyendo a María. Y ella fue usada por Dios y fue algo maravilloso, algo bueno que fue usada y que Dios pudo mirarla a ella, pero ella no fue libre de la necesidad de ser Salvador. Y también me da risa porque yo crecí católico y algo que todos rezamos es el Padre Nuestro. ¿Sabes que no hay ninguna Madre Nuestra? Es el Padre Nuestro. Y ahí miramos esa porción que está en la Escritura, esa oración, y es engrandeciendo, alabando al Señor, al Padre y a Jesucristo, pero no mencionan nada sobre María, de que tenemos que adorar a María, levantar a María, sobre nada. No, nada. Ahora ve conmigo a Salmos capítulo 14. En Salmos 14, aquí es donde está esta porción de Escritura que leemos. Entonces, todo lo que el hermano Pablo, el apóstol Pablo, todo lo que está leyendo aquí, lo que está citando, es del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Y que quiero cubrir más en el siguiente capítulo, que el Evangelio es en el Antiguo y también es el Nuevo. Porque todo el camino romano que usamos para predicar el Evangelio, todo eso está en el Antiguo Testamento. Y vamos aquí a Salmos capítulo 14. Vamos a leerlo todo, nada más 7 versos. Dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Se corrompieron, hicieron obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. No tendrán conocimiento todos los obradores de iniquidad que devoran a mi pueblo con si comiesen pan y Jehová no invocan. Allí temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. El consejo del pobre habéis encarnecido, pero Jehová es su refugio. Oh, que de Sión viniese la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos del pueblo, se gozaba Jacob y se alegra Israel. Dice ahí verso 5, dice que Dios está con la generación de los justos. ¿Y qué vamos a ver? ¿Qué vemos en este capítulo? ¿Quién son los justos? Los que creen y tienen fe en Jesucristo. Tenemos la justicia de Él. Entonces somos parte de la generación de justos. ¿Por qué vamos al cielo? Porque tenemos la justicia, la cobertura, el manto de la santidad de Cristo. Entonces, pues ¿qué tal si pecas? Cristo no pecó. Cristo no peca, por eso no podemos ir al cielo. Ve conmigo a Isaías 64. De nuestras justicias, lo que hacemos nosotros no nos puede salvar. Y bien claro es este pasaje que todos saben. Imagino también toda la gente que enseña falsa doctrina. Ellos leen Isaías 63, 64 y cómo es que no concuerdan de que lo que enseñan está mal. En Isaías 64, versículo 6, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Y este pasaje, como nuestro pastor mencionó en esa ilustración que usó con sus hijos aquí, con un manto blanco y un manto negro, usando la justicia de Dios, y luego lo negro siendo nuestra justicia. Dice aquí que bien todos somos como suciedad, todas nuestras obras, no, todas nuestras justicias son sucias. Todo lo que tú haces, y un ejemplo, sé que no tengo lo que el pastor hizo, pero mi camisa blanca será como siendo mi justicia. Ves que algo blanco, algo bonito, pero no importa.
porque realmente no está blanco, tengo manchas, todos tenemos manchas, entonces no es perfecto. Por eso mi saco sería como la justicia de Cristo, es lo que tengo. Entonces alguien puede apuntar mi vida, si no, tienes un pecado aquí, pero está cubierto. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Y eso es bien simple. ¿Cómo concordamos, enseñamos? Una vez salvo, siempre salvo. ¿Cómo es que podemos entrar al cielo si somos pecadores? Es lo que todos entienden. Entramos al cielo porque en la manera que entramos es con la cobertura de la justicia de Cristo. Entonces no soy yo el que estoy entrando, es la justicia de Cristo que está entrando. Mi cuerpo no entra, mi alma sí. Mi alma está limpia por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eres sin pecado. Tu cuerpo no es sin pecado, pero tu alma es sin pecado. Pero es solamente por fe. Y como mencionamos y muchas veces batallamos con la gente, en que no es fe decir que yo creo en Cristo, creo que es mi Salvador, pero tengo que mantenerme limpio. Pero tengo que ser fiel a la iglesia. Ese pero es lo que causa a mucha gente no tener fe. No importa cuánto sincero eres en que decir que eres cristiano, que eres bautista, que crees en Cristo, pero si tienes un pero en tu evangelio, un pero en tu fe, no es fe. Entonces no estás siendo cubierto, no tienes la cobertura. Estás confiando en tus propias justicias. ¿Qué dice aquí en Isaías 64? Tus justicias son sucias y no hay nada que ver con eso. Vamos a Hebreos 9. En Hebreos 9, este versículo me encanta porque Romanos y Hebreos, ambos, enseñan bien claro cómo es que tenemos la justificación, tenemos salvación, tenemos el lugar en el cielo eterno. En Hebreos capítulo 9, versículo 14, dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La gente se enfoca mucho en la fe muerta, que la fe sin obras es muerta, pero ignoran lo de las obras muertas. Todas tus obras, todas tus justicias son muertas porque no te pueden salvar. Y aquí, ¿qué pasa? ¿Cómo entramos al cielo? Porque nuestro manto, el manto de Cristo, el manto de salvación, dice que se ofreció Cristo mismo sin mancha a Dios. Entonces, si Él se ofreció sin mancha, yo no tengo mancha por Él. Y esa fe que te salva, la fe que tienes, dice que te limpia toda tu conciencia. Eres perdonado completamente. Es algo que es mencionado una y otra vez en Hebreos, en Romanos. Vemos que eres limpio, ya no tienes pecado. Y no hay ninguna razón que debemos sentirnos males por nuestro pasado, por quizás no vivimos una vida perfecta. No hay de qué sentirse mal. Si tú tienes la salvación, sabes que también tienes paz con Dios. Y es lo que vamos a ver en Romanos 5. Tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo. Entonces, eso, y me acuerdo en testimonio personal, mi esposa, cuando estábamos en la iglesia pentecostal, yo entendí el evangelio, fui salvo, pero mi esposa todavía no era, pero ella me siguió. Como la Biblia dice que el esposo dirige a la esposa, ¿verdad? Entonces ella no entendía, aunque todas las personas ahí en la iglesia le decían que no se fuera, pero ella me siguió. Y gloria a Dios por eso, porque ella fue salva por eso. Aunque ella no entendía en ese momento la salvación, el evangelio, pero por fe siguió. Igual como viviendo como su nombre, Saraí, de Sara y Abraham, siguió a Abraham. Y me siguió. Y me acuerdo cuando llegamos a la iglesia bautista y recibió el evangelio, el pastor lo predicó y lo entendió. Dijo, ¿ella qué digo? Digo, ya tengo paz. Tengo paz. De que sé que voy al cielo, de que sé que tengo vida eterna y de que sé que no lo puedo perder. Porque mucha gente nos critica a los bautistas, de, ustedes son legalistas porque dicen que las mujeres deben de usar la falda y que deben vestirse bonito. Mi esposa creció en una iglesia pentecostal que enseñaban que tenías que usar falda, tienes que tener pelo largo, nunca cortártelo, no puedes usar maquillaje, no puedes usar ninguna joyería, eso es pecado, y si lo usas vas a perder tu salvación. Entonces ella creció toda su vida con esa tontería de ser enseñada, no de la Biblia, o torcían, y usaban la Biblia pero la torcían. Pero cuando recibió el evangelio pleno y claro que miramos aquí en Romanos, ¿qué dijo ella? Tengo paz. Y amén. Eso es lo que tenemos. Y eso es lo que predicamos. Por eso nuestro evangelio es tan poderoso y tan grande, porque es el amor de Dios que nos da paz. Y no importa cuando tocamos puerta, enfrentamos con gente que se enojan, los de la HOA, quien sea que se enoje.
No importa nada de eso, ¿por qué? Porque estamos predicando paz. Sabemos que está al otro lado de esa puerta, que aunque todos los vecinos se enojen, está esa persona de que Dios nos llamó a alcanzar, como hemos visto ya de semana en semana, tanto testimonio, y recientemente el grupo en el hermano Eric tocando en la puerta de los viejitos, todos se enojan, pero una señora, allí estaba ella, dispuesta, estaba orando para recibir esa paz, y súper agradecida cuando finalmente entendió. Entonces todo vale la pena, y todo vale la pena porque viene de la Biblia, y aquí lo tenemos. Vamos atrás a Romanos capítulo 3. Ya miramos toda esa porción de medio está citando el apóstol Pablo, está citando Salmo capítulo 14, entonces viene el Antiguo Testamento. Ahora vamos al versículo 19, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están bajo la ley, lo dice, para que toda boca se tape, y todo el mundo sea hallado culpable delante de Dios. ¿Para qué es la ley? ¿Para qué es el Antiguo Testamento? Para que toda boca se tape, para que te muestre que eres pecador, que tú no eres nada, necesitas salvación, necesitas a Jesucristo, necesitas el Evangelio, y para eso es la ley. La ley no es para que tú te midas y trates de ser justo, trates de alcanzar la salvación, porque es imposible. Todos estamos destituidos, como aquí ya miramos bien claro. Entonces, para eso es la ley. Y otra cosa que quiero mencionar, que escuché, a veces la gente dice, no, la ley, cuando mencionamos que la salvación no es por obras, y la Biblia menciona la ley, está hablando específicamente de que tú no debes de tratar de ser judío, tú no debes tratar de guardar la ley judía, pero no, está hablando en general de toda obra. Entonces no hay que la gente tiene que ser súper específica, no, está nada más hablando de eso, porque es incorrecto, es toda obra. Todo lo que tú enseñas que crees que una persona tiene que hacer para ser salvo, eso es la ley de lo que está hablando aquí. No específicamente de los judíos, porque llevamos todo este libro, no es a los judíos solamente, es a todo mundo. Versículo 20, dice, por tanto, por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de él, pues por la ley es el conocimiento del pecado. Mas ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios es manifestada, siendo testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios que es por la fe de Jesucristo para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia. Amén, esos 3 versos, simplemente leerlos, ahí está todo el poder del mensaje que llevamos, y allí en esos 3 versos derriba a toda falsa doctrina, derriba a toda falsa secta y culto que enseñan todos, ahí es derribado inmediatamente. ¿Por quién? Por el poder de Jesucristo, el poder de su sacrificio. Dice, testificada por la ley y los profetas. No hay 2 evangelios, es el mismo evangelio del antiguo al nuevo, de Génesis a Apocalipsis, es el mismo evangelio, allí está testificada. Y aunque muchos quieren ignorarlo, dice que la justicia es por la fe en Cristo. Y más, a todos los que creen. Si no entienden qué significa fe, es creer. Es igual, son sinónimos, está hablando de la misma cosa, de creer. Dice, no hay diferencia. Entonces, Cristo puede salvar a todos mundos. Y esa palabra o esa frase, no hay diferencia, es repetida muchas veces. Quiero leerla bien rápido. Dice, porque no hay diferencia entre el judío y el griego. Dice Cristo que no hay diferencia porque quien salva a todo, dice, para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 2:9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero la gloria, honra y paz a todo el que hace bueno, judío primeramente y también al griego. Dice, porque no hay acepción de personas con Dios. Es algo que ya miramos el capítulo, y algo repetido de capítulo a capítulo. No es una salvación exclusiva, diferente al judío y diferente al griego. No, Cristo murió por todo el mundo. También por María, también por María. Nadie es excluido, no hay diferentes salvaciones. Es una salvación para todo el mundo. Una salvación, una justificación, una santificación por medio de fe y creer en Jesucristo. Versículo 23. Lo citamos parte del Evangelio. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es bien clara. Simplemente por fe somos justificados. Y 2 Corintios 5:21, lo aprendí del pastor cuando estaba en un viaje, ese mes que fue en Puerto Rico, mencionó esto, de que esto lo usó para ayudar a la gente a entender la justificación. O sea, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Somos justos, somos rectos, la rectitud de Jesucristo está en nosotros. Y porque Él fue hecho pecado,
todo lo que nosotros merecemos, que ir al infierno, lo que merecemos fue puesto en Él, y eso lo hizo porque nos ama. Y versículo 25 de Romanos 13, a quien Dios ha puesto en propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia por la remisión de los pecados pasados en la paciencia de Dios. Esta frase, propiciación, hay muchos términos que la Biblia usa que enfatizan y aclaran más la salvación. Este término propiciación es usado 3 veces. Estaba buscando la definición. Dice que es una acción agradable a Dios con que se le mueve la piedad y misericordia. O sacrificio que se ofrecía en la ley antigua para aplacar la justicia divina y tener a Dios en propicio. El Webster de 1828 dice el acto de apaciguar la ira y conciliar el favor de una persona ofendida. El acto de hacer propicio. Ve conmigo a 1 de Juan capítulo 2. Quiero ver aquí unos usos de esa palabra propiciación mencionada aquí, que son muy importantes. 1 de Juan 2, y todo el libro de 1 de Juan es un libro que también es bueno en mencionar y usar cuando predicamos el Evangelio o entender sobre la doctrina de la salvación, porque ella explica mucho en que mucha gente se confunde. 1 de Juan 2, 1 dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hay un mensaje bueno, bien claro, también atacando a la falsa doctrina del calvinismo, que voy a tocar más sobre eso en el capítulo 9. El capítulo 9 los calvinistas les gusta usar para enseñar esa falsa doctrina, pero aquí Él fue propicio para todo mundo. Y todo mundo tiene la oportunidad de recibir el regalo de la vida eterna simplemente por fe. Pero cada quien tiene que tomar la decisión. Por eso vemos en Romanos 1 que la gente que por su propia cuenta rechaza a Dios, rechaza la Biblia y se llena de puro pecado, que llegan al punto de ser rechazados por Dios. No fueron predestinados, rechazados. Ellos mismos escogieron eso. Y es lo que miramos aquí. Dice que somos, en este capítulo, ese versículo, es la propiciación por nosotros. Ahora ve al capítulo 4, 1 de Juan 4. Vamos a leer el versículo 9, 10 y 11. Otro pasaje también hablando sobre la doctrina o la enseñanza de la propiciación. ¿Qué fue lo que Cristo hizo por nosotros? Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo, unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados míos, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces no es solamente creer en Dios, no es solamente creer en Cristo, no es solamente que amas a Dios, es en creer y tener fe en el sacrificio y entender de que Él es la propiciación para todo tu pecado. Esa es la única manera, la única propiciación es eso. No son tus buenas obras, tu cambiar tu vida, el arrepentimiento, todo eso no es propiciación, que es simplemente que el Jesucristo es la propiciación. Y Él lo hizo en amor. Entonces, el cambiar el Evangelio o añadir tus obras, estás diciendo que estás odiando a Dios, porque eso lo hizo por amor. Entonces, ¿qué tan personas o qué tan actitud tan mala de pensar de que tú puedes hacer algo mejor que el amor de Dios? Mejor de lo que Él ya hizo. Y eso es malo. Y tantas iglesias, tantos evangelios, tantas creencias falsas que literalmente están odiando a Dios. Dicen que nosotros somos una iglesia de odio, pero ellos son de odio, porque ellos odian este regalo gratuito y no es algo leve, porque dicen, no, ustedes predican un evangelio fácil, un evangelio barato, algo barato. No, fue muy caro. Cristo, el Dios eterno, literalmente se convirtió en pecado, murió y descendió al infierno en amor. Entonces no fue algo barato, no fue algo fácil, fue muy difícil para Él. ¿Y qué nos ofrece? Nos ofrece simplemente un manto, una cobertura que podemos recibir. Y por eso es amor, porque Él lo hizo. Entonces no importa cuánto tú amas a Dios, si amas a Dios, recibe su mensaje, recibe eso. Vamos atrás a Romanos 3. Ya últimamente, esa última sección, quiero leerlo, pero aquí dice, somos justificados por la fe sin obras. La fe sin obras es justificación. Es bien claro, bien simple aquí.
No hay necesidad de torcer Santiago capítulo 2 en decir que la fe sin obras es muerta y necesita hacer buenas obras para ser salvo. No, la fe sin obras es justificación y es algo que aquí enseñamos. Dice, ¿invalidamos la ley por las obras? No, estamos cumpliendo. Dice aquí versículo 26, para manifestar su justicia en este tiempo para que Él sea justo y el que justifica al que cree en Cristo. Bien, otra vez, bien simple. Simplemente una plena lectura de la Escritura allí. Dice que el que cree en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No. ¿Lo es también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque uno es Dios, el cual justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Entonces, ¿invalidamos la ley por la fe? En ninguna manera. Antes bien, confirmamos la ley. ¿Cómo cumplimos y confirmamos la ley? Porque Cristo cumplió la ley. Yo cumplo toda la ley, guardo todos los mandamientos por medio del manto de Cristo, su justicia. Él los guardó, entonces yo los guardo por medio de Él. Dice aquí que Él justificará por fe la circuncisión y la incircuncisión. Y eso bien comparado en cualquier norma que la gente tiene o enseña que tienes que hacer para ser salvo, eso está mencionado aquí. La incircuncisión, no importa si cumples cualquier cosa que la gente no importa, simplemente fe. La fe que tienes en Cristo es lo que te justifica. Eres justo, tienes justicia, tienes la rectitud, eres sin pecado, eres santificado plenamente, simplemente aquí en este capítulo. Y ojalá ha sido claro, y si quieres hacer un estudio, ya terminando, ya que se levantaron todos, si quieren hacer un estudio, comparar en tu estudio personal, que es muy importante, compara Génesis 14, todo lo que enseña la Biblia en Hebreos 9, 10 y 11, 8 y 7 sobre Melquisedec. Compara todo eso con el libro 3, 4 y 5 de Romanos y estudia eso y eso te va a ayudar. Te va a ayudar en ese estudio en poder ayudar a la gente que están atados con esa falsa doctrina que enseña o que confunde a la gente. Pero tú, estudia la Biblia por ti mismo. Todo lo que miramos, sé que cubrimos mucho, pero vamos a mirarlo en esos capítulos y vamos a llegar al capítulo 6 y 7, donde muchos se desvían ahí. Y ignoran todo lo que vamos a leer, todo lo que vamos a leer, le ignoran todo y quieren torcer Romanos